Primera de Samuel, capítulo 7. Primer libro de Samuel. Una voz de esperanza en medio del camino. Capítulo 7. Versículo 13 en adelante. Dice la palabra de Dios: habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo: si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón ¿a quién? Y solo servid a él, y os librará de la mano de los filisteos. Entonces los hijos de Israel quitaron los Baales y Astarot y sirvieron ¿a quién? Solo a Jehová. Y Samuel dijo: reunid a todo Israel en Mizpa y yo oraré por vosotros a Jehová. Y se reunieron en Mizpa y sacaron agua y la derramaron delante de Jehová y ayunaron aquel día y dijeron allí: contra Jehová hemos pecado. Y juzgó Samuel a los hijos de Israel en Mizpa. Cuando oyeron los filisteos que los hijos de Israel estaban reunidos en Mizpa, subieron los príncipes de los filisteos contra Israel, y al oír esto los hijos de Israel tuvieron ¿qué? Temor de los filisteos. Entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel: no ceses de ¿qué? De orar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto a Jehová. Y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los atemorizó, y fueron vencidos delante de Israel. Y saliendo los hijos de Israel de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Becar. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen, y le puso por nombre Ebenezer, diciendo: Padre, te doy gracias porque tu palabra es leída, Señor. Y cuando es leída, Señor, podemos sentir lo sobrenatural en medio de nosotros. Podemos sentir la presencia de tu Santo Espíritu, Señor, tocando, oh Padre Celestial, todo nuestro ser, al punto de crear sanidad, liberación, restauración y muchas cosas agradables a nuestras vidas. En el nombre de Jesús, seguimos contigo, Señor. Amén. Una voz en medio del camino. Bueno, damos gracias a Dios por esta escuela dominical. Es el último domingo del mes de abril. Y miren cómo el tiempo pasa rápidamente. ¿Y eso es culpa de quién? ¿De quién es la culpa que el tiempo pase así? ¿De quién es la culpa? La hermana tiene casi la respuesta. ¿De quién es la culpa de que el tiempo pase rápidamente? Por causa de la iglesia. Por causa de nosotros el tiempo va volando. Eso significa de que Jesucristo viene pronto. ¿Cuántos de aquí están preparados? Ya estamos en el mes 5 prácticamente. 2023. ¿Cuántos son bendecidos aquí en este año? Y si todavía no lo has sido, no te puedes quedar con los brazos cruzados. Y de eso se trata la enseñanza del texto bíblico, porque Israel no se quedó de brazos cruzados. Cuando nosotros leemos el texto, este texto, y retrocedemos un poco atrás, nos damos cuenta que Samuel empieza a ejercer como juez de Israel. Todos sabemos
desde el inicio cómo mamá Ana decidió entregar a Samuel en el templo, en la casa de Dios, y cuando dijo entregarlo es totalmente todo. Simplemente ella lo que hacía era darle vuelta a su hijo, donde estaba el sacerdote Elí. Y sucedieron muchas cosas maravillosas. Cuando nosotros llegamos a este capítulo 7, nos damos cuenta que Israel viene de una tragedia. Los filisteos en el capítulo 4, verso 1, comenzaron a atacar a Israel de manera violenta, llamémoslo así. Y Elí como sacerdote tenía que responder de alguna manera a estos ataques del enemigo. Por favor, ¿me regalan agua? Entonces, dándole un poco de contexto, ¿qué sucedió? Israel es vencido por los filisteos simplemente porque Dios no está en medio de ellos. ¿Qué pasa? Elí toma el arca, la lleva a la guerra, pero no funciona, los hijos de Elí mueren y Elí termina desnucado en la banca de la iglesia. Él estaba sentado en la banca de la iglesia. ¿Sabían ustedes que el ministerio de la banca es malo? Elí murió desnucado, no murió predicando, no murió orando, no murió alabando a Dios, no murió ministrando, murió desnucado, literal. Así lo dice el texto. Y creo que nosotros aquí no vamos a morir de esa manera. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando mi esposa dice de los caballeros, ya vamos a iniciar con la reunión. La próxima semana iniciamos con la reunión de caballeros. Llegamos al capítulo 7, el arca llega nuevamente a Israel y cuando vemos en el texto, gracias mi hermana, nos sorprendemos porque Israel ya no utiliza el arca como un amuleto. Cuando nosotros no entendemos qué es un amuleto, qué es la idolatría, creo que podemos estar pasando por alto algunas cosas delante de Dios. Pero cuando tú entiendes qué es idolatría, entonces ya tú sabes que a Dios le desagrada que tú coloques imágenes delante de Él. Y no estoy hablando de la Virgen María, no estoy hablando de San José, no estoy hablando del Arcángel Gabriel, no, estoy hablando de ti mismo. Cuando hablas de la imagen, no harás imagen. Cuando tú vas al Génesis, dice el Señor que nos hizo a imagen. Y ahí es donde contextualizamos un poco la palabra imagen, porque en muchas ocasiones nosotros nos colocamos como imagen de adoración en la casa, en el trabajo, en la iglesia y en todas partes. Desafortunadamente creemos que la idolatría se radica simplemente en la religiosidad, y claro que sí, la idolatría también radica allá. Cuando nos encontramos con el texto, en este capítulo se empieza a entender tres aspectos interesantes. Primero, la crisis espiritual que tenía Israel. Segundo, la naturaleza pecaminosa poseída sobre Israel. Y tercero, el intermediario. Tres aspectos que nos ayudan a entender la voz de Dios en medio del camino. Cada vez que nosotros estamos avanzando, escuchamos la voz de Dios. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe cuál es el problema? No escucharla. Cuando nos encontramos con el verso 3, nos sorprendemos aún más, porque se muestra la ironía de Israel, de la casa de Israel. Se lamentaban, extrañaban la ausencia de Dios. Tenían un dolor porque Dios había separado de él. Pero a la vez,
practicaban la idolatría, practicaban el pecado. Eso es como cuando tú extrañas la ausencia de Dios y no dejas de hacer lo malo. Eso era lo que le pasaba a Israel. Se lamentaban. ¿Dónde está mi Diosito? Lo que está pasando en mi vida. Pero no dejaban de practicar el pecado. Y esto no es religiosidad. El que peca y reza, empata, dice el religioso. Eso es una falacia. Y nosotros no podemos sostenernos en falacia delante de la presencia de Dios. Mientras él extrañaba, se lamentaba, Israel continuaba practicando la idolatría. La ausencia de Dios en la casa de Israel sitúa a Samuel como el intermediario. Aquí viene la posición del Hijo de Dios. ¿Cuántos de aquí son hijos de Dios? Amén. Tú eres un intermediario. Y el intermediario tiene que hacer algo así, ¿verdad? Por su casa. Tiene que hacer algo por el prójimo. El intermediario tiene que solucionar el problema. Y si es espiritual, dando un consejo para que no se practique el pecado. De eso se trata el texto. Y cuando Samuel se sitúa como el intermediario, nos sorprendemos aún más porque como profeta tenía la misión de denunciar el pecado. Así como hacen los profetas, denuncian el pecado y condenan al prójimo al infierno. Pero resulta y pasa de que se le escapa algo a algunos predicadores, que aparte de denunciar el pecado, también el profeta invita al arrepentimiento, a buscar de Dios, a solucionar los problemas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué tienen que ver con el pecado? ¿Sabías tú que cuando el pecado reina en nuestra vida, nosotros estamos divididos? Y el estar divididos, eso es un problema grande en el reino de los cielos. O eres o no eres. Apocalipsis dice, o eres blanco o eres negro, o eres frío o eres caliente, pero tibio no. Porque creo que el mismo texto dice que si tú y yo somos tibios, perdóname la expresión, dice que somos unos vómitos. El Señor dice, te vomitaré. Y eso es una expresión dura para nosotros. Creo que aquí todos estamos calientes. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y a su nombre. La disposición de Samuel, incentivar un cambio para volver a Dios. Hay que volver a Dios. Samuel le dice a Israel, hay que depurar el pecado. Y de eso se trata la reflexión hoy. ¿Hay que depurar qué? Y el pecado es borrarlo, no es tenerlo ahí. Arrancamos un 2023 y si tú y yo sentimos que estamos mal delante de Dios y que hay ciertos pecados que me están asfixiando, entonces tengo que depurarlo rápidamente. Porque si no, el 2023 no lo voy a terminar en bendición. Aquí se colocó un texto en Deuteronomio capítulo 10, versículo 39. Dice el Señor, yo he puesto testigos el cielo y la tierra. Y yo creo que si el ser humano decide escoger la maldición, no es porque Dios se la imponga. Y la maldición tiene que ver con el pecado. Siempre ten eso presente. La disposición de Samuel e Israel es depurar el pecado. No se quedaron cruzados de brazos. Eso no se trata de ir al culto y ya, y gloria a Dios, que alabanza y aleluya y santo, y Elohim, Yahvé, Rafa y amén. Y luego seguir allá nuevamente.
Porque no estás haciendo nada. No se hace nada. No se trata de cantar y gritar y gozarnos, y resulta y pasa de que nuestro testimonio con los compañeros allá, si bien nos identifican como el evangélico, pero si nuestro testimonio, nuestras palabras, nuestro gesto y nuestro comportamiento no dan referencia a ser evangélico, entonces tenemos problemas. ¿Qué estamos mostrando? Y a su nombre. La disposición se reafirma. Samuel dijo, todos en el versículo 3, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quiten el pecado. Dice Samuel, quiten el pecado, preparen su corazón a Jehová y sírvanle solo a Él. Y esto es interesante porque Samuel está pensando en su prójimo y no en él mismo. Samuel quiere salvaguardar la vida de Israel. Y sabía que el juicio venía siempre para Israel por el camino que estaba haciendo. Pero la preocupación de Samuel era salvaguardar. Es el intermediario, es el que dice, yo tengo la posibilidad, yo hablo con Dios y transmito el mensaje. Y ese eres tú en el hogar. Tú hablas con Dios. Tú tienes que transmitir el mensaje de Dios para salvaguardar a tu familia. ¿Sabías tú que cuando estemos ante el trono celestial, el Señor no te va a preguntar, en el barrio evangelizaste a 10, cuéntame? No, te va a preguntar por tu familia. Tu familia. ¿Por qué llegaste aquí divorciada? ¿Por qué llegaste aquí abandonada? ¿Por qué? ¿Dónde están tus hijos? Y a su nombre. Son preguntas difíciles. La disposición se reafirma. ¿Cuántos aquí están dispuestos a ser bendecidos? Fíjese, 4, 5, 6, 7. A veces sentimos miedo para decir amén. ¿Sí? Porque tal vez entendemos cómo estamos nosotros de manera espiritual. Tenemos crisis. Las crisis espirituales generan un caos. ¿Tú sabes cuántos enfermos hay en las clínicas psiquiátricas aquí en Medellín? Ya los médicos no pueden. Pidieron ayuda a los pastores y sacerdotes. La disposición se reafirma con algunas prácticas espirituales que simbolizan ese cambio de actitud y de corazón. Versículo 6, derramaron agua delante de Dios, símbolo de limpieza. ¿Derramaron agua delante de quién? Símbolo de limpieza. Tú tienes que derramar agua delante de tu familia. ¿Cuántos dicen amén? Pero recuerda que no es llegar a la casa y coger un baldado de agua y tirárselo al... No. La metáfora nos enseña a nosotros a entender el propósito de Dios. Ayunaron. ¿Cuántos de aquí ayunan? 3 apenas. Bendito sea el Señor. Yo que pensé que el grupo de alabanza estaba ayunando hoy. 3. Símbolo de purificación. Cada vez que tú tomas un ayuno y lo dedicas al Señor, te estás purificando. Estás diciéndole al pecado, fuera. En el nombre de Jesús. Si haces eso cuando ayunas. ¿O será que simplemente vienes por ayunar? Que el pastor dice que ayune. Bueno, vamos a ayunar. Vienes a la iglesia y algunos
puede ser, lo voy a decir, que no se les meta algo en la mente y en el corazón. No, vamos a ir a ayunar porque a las 2:30 se acaba el ayuno y viene el café con leche y el pan. Porque el pastor y la pastora, hay que anular ese café con leche y ese pan. ¿Cuántos dicen amén? Uy, hermano, no lo puedo anular. Disposición, símbolo de limpieza, derramaron agua. Ayuno, símbolo de purificación. Cuando tú sales de un ayuno, tú vas a tu casa a purificar tu hogar. Tú no llegas allá diciendo, ay, ¿la comida qué? Ahora las mujeres a veces en la costa dicen, ahora la burra vieja viene a hacer comida. Sí, en la costa algunas damas dicen así. Yo no sé aquí en Medellín. Después de un ayuno, tú vas a ir a pelear con tu familia. No, no tiene sentido. Purificación, tú llegas purificando. Si tú ves que hay cara, si tú ves que hay pelea, prudencia. Ora, porque el diablo está alborotado. Y entra al hogar y resiste. Y él tiene que irse en el nombre de Jesús. Cuando Israel, y esto es interesante porque dice el dicho, no hay mal. Cuando tú buscas más a Dios es cuando te llegan más las crisis. Y eso es una bendición para tu vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. ¡Qué bendición! Todos dijeron amén. ¡Qué bendición! Cuando Israel busca el cambio, los filisteos se prepararon para hacer una masacre contra ellos. Samuel dijo, reúnanse. Reúnanse. Y cuando ellos se reunieron y destruyeron las imágenes, todas las destruyeron, cuando purificaron, lavaron, crearon una limpieza, los filisteos estaban diciendo, este es el momento de destruirlos. Eso es lo que hace el enemigo cuando tú te sientes de manera sobrenatural bendecido. Cuando tú crees que la gloria de Dios está contigo, es cuando el enemigo dice, esto tengo que destruirlo. Y ha venido para 3 cosas: hurtar, matar. Él no ha venido para más nada. Por eso es que hay crisis espiritual dentro de la iglesia. Y lo voy a decir más que todo en los caballeros. Se justifican por todo para buscar al Señor. Están cansados. La vejez. ¿Cuántos son viejos aquí? Y es síntoma de vejez cuando tú digas, yo que voy a ir allá a esa reunión de caballeros. Estás viejo. Sí, estás viejo. Perdóname que te lo diga, pero es así. Ya no sientes ganas de nada. Los muchachos, una reunión. Los caballeros, estás viejo ya. Sí, es así. Y a su nombre. Israel busca el cambio. ¿Cuántos de aquí quieren el cambio? ¿Sabías tú que nuestro presidente busca el cambio? Pero así como él va, no llega a ningún Pereira. No, sí, es así. ¿Y sabes por qué? Porque él no tiene a Cristo. Pero tú y yo lo tenemos. Es un problema si no hay cambio en tu vida espiritual. Es un problema si no hay cambio en tu hogar. Es un problema si no hay un cambio de vida espiritual sana, la cual te conecta directamente a Dios, así como a Samuel.
Cuando los israelitas quitan el pecado de idolatría, están buscando la ayuda ¿de quién? ¿De quién? De Dios. Ellos saben que no pueden hablar directamente con el Señor. Se lamentaban y lloraban, pero seguían con el pecado y se encuentran con un intermediario, a Samuel. Eso es lo que pasa cuando tus hijos buscan el bien, buscan de Dios y encuentran un intermediario, tú y Dios. Pero si el intermediario está más mal que el que está buscando, no llegamos a ninguna parte. Por eso es que hay fracasos familiares. Hay matrimonios destruidos, familias que están en un total caos, llamémoslo así. Los israelitas se unen en arrepentimiento, depuran el pecado y buscan una vida espiritual sana. ¿Cuántos dicen amén? Depurar. Al Señor no le agrada la idolatría, al Señor no le agrada esto, al Señor no le agrada que yo trate mal al prójimo, al Señor no le agrada que yo trate mal a mi esposa, al Señor no le agrada que yo sea un ogro de padre en el hogar. Depuran el pecado. Literal, dice el texto, unámonos. Unidad. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar las familias juntas, porque allí envía Dios. ¿Sabes cuál es el problema? Cuando no hay unidad. No van en pro de hacia una lucha, conseguir un objetivo. Tú por allá, yo por acá. Mi plata es la que vale. Y a su nombre. Están trabajando juntos para lograr un objetivo en común. Y se lo digo para las parejas que están aquí. Trabajan juntos para lograr un objetivo en común. Criar a los hijos si hay hijos y levantarlos para que sean hombres y mujeres de bien y sostener una vida matrimonial y una familia digna delante de la presencia de Dios. Trabajan juntos, son un equipo. ¿Tú sabes por qué el Señor no hizo a Adán aparte? Perdón, no hizo a Eva aparte. El Señor podía ser una mujercita de barro. Adán no lo hizo. Dejó que Adán se durmiera. Y llegó como todo un cirujano. ¿Sacó qué? ¿Ahora entiendes el propósito de vivir una vida familiar entre parejas sana? Los dos serán, tú por allá y yo por acá. Y los hijos viendo, ay, miren cómo está mi papá y mi mamá. Por eso es que yo no soy evangélico. ¿Qué le enseñará el pastor allá? Sí, porque hay hijos que hacen eso. Y a su nombre, trabajan juntos para lograr un objetivo en común. El arrepentimiento es importante para la reconciliación y la reconciliación a su vez es esencial para construir la paz que da Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Se eliminan las diferencias. ¿Sabías tú que yo tengo más de 30 años de estar casado con mi esposa? Y todavía hay cositas que no, sí, 30 años. Fíjate. Pero seguimos queriéndonos, seguimos amando, seguimos protegiendo, seguimos salvaguardando la vida de nuestros hijos, seguimos protegiendo a la iglesia. Hacemos una cantidad de cosas, aún sin pensar en nosotros.
porque todavía no hemos salido a vacaciones. Fíjate, los que quieren ser pastores aquí, les cuento que ser pastor es duro. Pero hay un Dios poderoso que está en medio de nosotros. ¿Cuántos dicen amén? La cultura de la paz en Colombia y las personas, o sea, tú y yo, se debe apoyar en la necesidad de una cultura que depende del respeto de los derechos humanos. De ahí que el derecho a vivir en paz descansa y se fundamenta en el respeto efectivo de esos derechos garantizados por el Estado y por la persona. Y esto es interesante porque aquí es donde uno ve las falencias de los procesos de paz en Colombia. La construcción de la paz en Colombia se ha visto opacada por la división interna a nivel grupal y la falta de reconciliación de paz interna a nivel individual. Cada uno tira para su bolsillo. ¿Sabías tú que la paz se vuelve un negocio? Por eso Jesús dijo, mi paz os doy, no como la da. Porque es que yo no trabajo con negocios míos. Yo sí pienso en el prójimo. Yo sí amo al prójimo. Yo sí tengo que proteger al prójimo. Y este pedacito lo voy a leer rápidamente. Estudios a lo largo de todos estos procesos señalan que dentro del entramado político-administrativo se mueven formas de inestabilidad que crean ambientes propicios para la falta de credibilidad en los procesos de paz. Un ejemplo de esto lo da Riz, lo da Rojas, lo da Llorente, lo da Ávila y muchos hombres que conocen cómo se debe ejecutar un proceso de paz. El proceso de paz en La Habana estuvo marcado por una falta de compromiso genuino. La implementación de acuerdos de paz ha enfrentado desafíos por la falta de voluntad y de acuerdos. Nadie se compromete. Perdóneme que diga esto, ni los evangélicos. Cuando Uribe hizo el proceso de paz con las autodefensas, ¿sabe qué hicieron los evangélicos en el Bajo Cauca? Y cuando yo digo evangélicos son todas las doctrinas, no nos referimos a los pentecostales, católicos, testigos de Jehová, llámese como se llame. Se unieron para sembrar coca. Y estaban en su cultivo y bendecían y ungían a sus cultivos y predicaban diciendo que la coca esa que salía de ahí era para hacer medicina. Mientras se hablaba de un proceso de paz, de restauración de tierra, y entonces cuando les preguntaban a ellos sobre eso, no, los parascos tienen que pagar. Yo no me meto ahí. Aislados. Lo mismo sucedió también con los procesos de adopción. Cuando 3,000 mujeres, cuando el proceso de paz de Santo, 3,000 mujeres iban a abortar y los evangélicos decían, no, sí a la vida, pero cuando un funcionario dijo, ¿y entonces qué van a hacer con los niños que nazcan? Ningún evangélico dijo, yo adopto uno. Ninguno dijo nada, silencio. Eso lo sé yo porque vengo estudiando, yo leo mucho y hace 2 años para acá me he enterado de muchas cosas. Definitivamente lo que se esconde. Es fácil ver cómo nos distinguimos de Israel, Samuel y Dios y los planes de acción para lograr la estabilidad, la paz y la tranquilidad, la falta de compromiso, la voluntad política de las partes involucradas, algo que Israel tuvo en ese entonces y de lo que Colombia carece para lograr un proceso de paz exitoso. Mire, los políticos y líderes utilizan la paz como una herramienta política. Eso siempre tenlo presente. Cristo utiliza la paz para salvaguardar a los seres humanos. ¿Cuántos dicen amén? Y nosotros somos los intermediarios.
Eso es lo que está haciendo Israel, salvaguardando de una crisis que tenía Israel en ese tiempo. Esto es interesante porque cuando uno empieza a leer capítulo 7, de ahí en adelante, uno se da cuenta que la monarquía, que la política no lleva a ninguna parte. Saúl, David, Salomón. Y cuando tú vas a Mateo te encuentras una genealogía donde aparece Jesús y muchos de los judíos y muchos dijeron ahora sí, porque Jesús alimentó a 5,000 personas, y si Jesús alimenta a 5,000 tenemos el poder para atacar a Roma. Jesús dijo que yo no vine a hacer política, sino darle al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Eso es cuando tú te infectas de la derecha, de la izquierda, de la ultraderecha, y cuando tú condenas, aquel se va al infierno porque me cae mal, él es de izquierda, o aquel se va al infierno porque él es de derecha, me cae mal, se va al infierno. No, la Biblia dice que tenemos que orar. ¿Cuántos dicen amén? Orar. Samuel clamó. Mire, Samuel me hace acordar a Abraham. El jueves les dije, cuando los ángeles salieron de Abraham, que ya le dijeron que iba a tener un hijo y las familias serán benditas en la tierra. Y esto es interesante, porque los ángeles se dirigieron a Sodoma a llevar ¿qué? ¿Por qué? Por el pecado. Y Abraham, dice Dios, no encubriré lo que voy a hacer a Abraham. Dios es soberano para esconder todo, pero él dice, no voy a encubrir lo que voy a hacer con Sodoma. Y le comunicó a Abraham. ¿Qué pasa? Abraham dice, ¿y si hay 50 justos? Dice, Señor, no los destruiré. Y si hay 40, no los destruiré. Si hay 30, no los destruiré. Y si hay 20, no los destruiré. Y al final le dijo, Señor, no te vayas a enojar por la insistencia. Llegó hasta 10. Y después, ¿sabe qué hizo Abraham? Dio la vuelta, dice el texto, y se fue de la presencia de Dios. No abogó por sus familiares. Él estaba pensando en Sodoma y Gomorra. Cuando tú piensas en el prójimo, entonces Dios crea lo sobrenatural para bendecir a aquellos que lo necesitan. Y el propósito siempre va a ser salvaguardar la vida de los demás, no destruirla. Abraham había podido decir, sí, Señor, como tú me vas a dar un hijo y en mí serán benditas todas las familias de la tierra, y tú vas para Sodoma y a los ángeles, destrúyelos. No. Abraham comenzó a interceder, a hablar con el Señor. Lo mismo que hizo Samuel. Dice la palabra de Dios que Samuel comenzó a interceder. Dice, yo oraré por vosotros, versículo 5. Reúnanse que yo voy a orar para que tú seas sano, para que tú seas libre, para que tú seas restaurado, para que tú seas consolado. Yo voy a orar. Iniciativa, el intermediario. ¿Tú haces eso en tu casa? ¿O será que tú eres el tipo de cristiano como el pastor Gustavo ayer y antier? Voy a ponerme como ejemplo. No oré, estaba cansado. Amor, ¿te vas a acostar? No, bueno. Me acosté. No oré. Dije, Señor, en la cama, Señor, hay unos hermanos que están enfermos. En el nombre de Jesús los sano, en el nombre de Jesús. Y después, no me acordé, sino hasta el día siguiente que me levanté. No dije ni amén. ¿Será que tú eres el tipo de cristiano que no ora? Cuando hay problemas en la casa, debes de orar. Samuel sabía que había problemas en la casa de Israel. Vayan y reúnanse, hagan lo que les dije.
que yo voy a orar por ustedes, voy a interceder. Y la bendición de Yahvé, la bendición de Jehová, la bendición de Elohim va a venir sobre ustedes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos de aquí son bendecidos? Siempre decláralo. Decláralo constantemente. Es aquí donde el texto nos da la solución pacífica y duradera. Necesitamos un Samuel. Si tú crees que en tu casa no hay Samuel, necesitas uno. Pero a veces el legalismo y el orgullo nos mata. Sé yo que necesito de alguien para que me dé una consejería, pero no lo busco. Eso se llama legalismo. No te lleva a ninguna parte. Ahora, si tú eres el intermediario, tienes la capacidad para orar por tu casa. Y cuando tú oras por tu casa, la bendición de Dios fluye así de una vez. ¿Cuántos dicen amén? Necesitamos un Samuel. ¿Cuántos Samueles hay aquí? Levántenme la mano. Declárelo por fe. Necesitamos un intermediario. ¿Cuántos intermediarios hay aquí? Claro. Tú estás para bendecir tu casa, tú estás para bendecir el lugar de tu trabajo, tú estás para bendecir la iglesia, tú estás para bendecir al vecino, tú estás para bendecir a tu enemigo. Si tú ves tu enemigo lejos y el enemigo te mira con ojos como para matarte, tú, Señor, bendícelo. Tú sabes que yo deseo que él sea salvo, así como yo soy salvo. A veces el enemigo está dentro de la casa, pero no lo miramos de lejos. Mire, nosotros muchas veces luchamos contra nosotros mismos y creamos crisis dentro de nosotros. Y cuando vienen las crisis y tú no buscas ayuda, si tú crees que no puedes salir y no buscas ayuda, fracasas. Tienes que buscar ayuda. Y a su nombre, Samuel tomó la iniciativa a hacer el uso correcto de la justicia. Y aquí es donde unos aplican la justicia. Que yo tengo la razón. Aquí mando yo. Yo recuerdo una vez que mis hijas estaban chiquitas, yo no sé si se acuerdan, yo entré a la casa, subí, yo no recuerdo porque estaba disgustado con mi esposa, y cogí un trapo, aquí mando yo. Y mis hijas estaban ahí. Hermano, esto es curioso. ¿Sabe qué hicieron mis hijas? Se pusieron a reír. Yo no, pero es que aquí no respetan a nadie, hermano. Me encerré en la habitación. Como cristianos debemos responder no solamente a las leyes humanas, sino también a las leyes de Dios. Tú no puedes violar el derecho de las personas, porque a ti y a mí nos da la gana. Aquí tenemos una abogada y ella sabe de eso. No puedes. Cometes un error. Si aplicas las leyes que están estipuladas en Colombia, leyes constituidas por nuestro Dios, si las respetas, entonces aplica y respeta más todavía las leyes puestas aquí. Y esa ley se constituye en amor, paz, gozo, perdón. Pero no,
algunas leyes las aplicamos. Nosotros tenemos la obligación de cuidar nuestras familias. Tú tienes la obligación. Es mi obligación proteger a mis hijos y a mi esposa. Es la obligación de mi esposa protegerme a mí y a mis hijos. Y es la obligación de nuestros hijos proteger a papá y a mamá. ¿Cuántos dicen amén? Estamos unidos. Pero el hijo por allá, mamá por allá y papá por acá. Y todos en el celular. Entonces ya hay predicadores diciendo que el celular es del diablo. Y esos padres diciendo amén, sí, amén. Pero nunca dejan el celular. Israel dijo, voy a dejar el pecado. Si tú crees que este es pecado, si tú crees que algo se constituye como pecado aquí dentro, entonces ponlo en un lado. Pero algunos son las 12 de la noche y están chateando. ¿Qué chatean a las 12 de la noche, Dios mío? Con Dios. No, sí, es así. ¿Qué hace un caballero y una dama y un joven chateando a las 12 de la noche? Eso no está bien. Eso no está bien. Yo no, arbitrariamente yo no pago la internet. Nunca lo he hecho. Yo dejo que mis hijas. Pero eso sí, hay tecnología y uno rastrea todo lo que ve mi esposa o lo que ve el conjunto familiar, yo lo puedo rastrear y ellas pueden rastrear todo lo que yo. No puede aparecer el pecado ahí por ninguna parte. Porque si aparece la pornografía, si aparecen los pleitos, si aparece mejor dicho, es porque algo está pasando dentro del conjunto familiar. No hay unidad. Yo creo que la Biblia es muy clara. ¿Cuántos dicen amén? Si tú tienes la obligación de cuidar a tu familia, también tienes la obligación de cuidar a la familia más amplia. Dios le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas. Lo que significa de que si tu familia es bendita, también la del vecino que te cae mal es bendita. ¿Y sabes por qué es bendita? Porque tú oras por él. Señor, yo quiero que él un día vaya a los pies tuyos, oh Dios. ¿O será que oramos, Señor, llévatelo? Nuestro enfoque debe ser buscar justicia y derechos humanos para el prójimo en lugar de buscarlos para nosotros mismos. Eso es como cuando tú entras a confrontar en la casa y tú dices, yo tengo la razón. O cuando van a conciliar, bueno, vamos a conciliar, vamos a reconciliarnos, sí, porque... Pero recuerda que eso es lo que hace el Estado. La Biblia dice, Jesús dice, que cuando tú traigas tu ofrenda, ¿cuántos de aquí traen ofrendas? Cuando tú traigas de ofrenda y la vayas a depositar, déjala ahí. Y si te acuerdas que tienes problemas con tu prójimo allá, ve rápidamente, dice la Biblia, y reconcíliate. ¿Sabes por qué? Porque esa ofrenda, si tú no te reconcilias, si tú no depuras el pecado, no es agradable delante de Dios. La reconciliación, la paz. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro enfoque debe ser buscar justicia. Versículo 5, versículo 15, versículo 17. Samuel juzgaba. Y cuando nosotros parafraseamos, Samuel juzgaba, entonces nosotros señalamos al prójimo. Y aquí hay que tener mucho cuidado porque hay que ver de qué manera utilizaba Samuel la justicia en el pueblo de Israel. ¿Cómo utilizas tú la justicia? Señalando a los que están en casa y aplicándola mal.
Y por eso es que muchos hijos se van de la casa. Y no debe ser así. En estos días nos tocó tratar con una familia. Por ahí tenemos una consejería porque hubo un desastre. Y yo le decía al muchacho, tienes que controlarte, viejo. La Biblia dice, honra a padre. Yo tengo un hijo mayor y él un día me alzó la voz y mi esposa le dijo, me hace el favor y respete. Y enseguida él y se puso a llorar. 30 años y llorando. Contrólate. Si tú crees que eres un fosforito, di en el nombre de Jesús se va la chispa. ¿O no? No te pueden rayar la cabeza porque enseguida. Y a su nombre, depurar la chispa. Airaos. ¿Te puedes enojar? Claro que sí, yo me enojo con mis hijas, yo me enojo con mi esposa, pero no puedo dejar que el pecado entre. Porque si el pecado entra, destruyo la integridad de mi esposa y de mis hijas. Eso es lo que Samuel estaba diciendo, depuren el pecado. ¿Cuántos de aquí van a depurar el pecado? ¿Sabías tú que la naturaleza pecaminosa está en nosotros? No dejamos de odiar a aquellas personas. Samuel no condenaba a nadie. Léase todo el texto. No condenaba a nadie. Samuel era un consejero. Vengan acá, siéntense. Solucionaba los problemas. Israel hacía caso. Al punto de cuando tú vas al capítulo 8 te das cuenta que ya Samuel estaba viejito. Se envejeció siendo un juez, solucionando los problemas. Juzgar como hijo de Dios no es decirle al infractor que la culpa es de él. Es que usted tiene la culpa. Por eso es que yo me porté de esta manera. Ojo con eso. No. Juzgar no es colocar condiciones para beneficio propio. Listo, vamos a solucionar las partes, pero eso es lo que hace el Estado, eso es lo que hacen los grupos armados. Vamos a hacer la paz, pero ¿y las víctimas? ¿Dónde están las víctimas? Vaya a ver si en los otros procesos de paz restituyeron las tierras. Los terratenientes, los mismos políticos tienen control de las tierras y nunca se la dan a los campesinos. Condiciones. El intermediario. ¿Cuántos de aquí son intermediarios de paz? Dice la Biblia, bienaventurados los misericordiosos, bienaventurados los pacificadores, bienaventurados los que padecen persecución por causa de justicia, bienaventurados los mansos. O sea, cuando tú lees los estatutos en Mateo capítulo 5 al 7, al capítulo 7, te das cuenta que los estatutos te enseñan cualidades de un hombre intercesor y un hombre de paz, un hombre que genera paz, tranquilidad dentro del hogar. No es colocar condiciones, no, porque no estás llegando a nada. Tomar iniciativas de diálogo es lo mejor para tu vida. Israel se reunió. Reunid, dijo el Señor, y yo oraré. Y cuando Samuel estaba orando, Israel estaba tirando sus imágenes. Israel estaba tirando el pecado a la basura. ¿Cuántos de aquí van a tirar el pecado a la basura? Pero si tú no oras, ¿cómo crees que el que está ahí al lado, aquí en tu casa, el que duerme en tu casa va a tirar el pecado a la basura? No se sabe si el intermediario es el que es el infractor o eres tú.
O condicionas al Señor. Señor, yo voy a orar, pero grave. Por eso es que hay hogares destruidos, vueltos nadas. Pero Jesús vino para restaurar. ¿Cuántos dicen amén? Tomar iniciativa. Samuel habló a toda la casa de Israel, versículo 3. Samuel dijo: reunid. Samuel hizo sacrificio, versículo 5. Samuel clamó a Jehová y Jehová. Respuesta: si tú crees que tú le oras al Señor y tú no encuentras respuesta, tienes que revisarte. ¿Cómo estás? Porque si tu condición de pecador hace que el Señor, dice Isaías, levantes un muro, y dice el Señor, por eso es que yo no te oigo, porque has levantado un muro de pecado. Entonces aquí es donde viene la situación maravillosa, porque tú estás para derribar. ¿Cuántos de aquí están para derribar el pecado? Samuel clamó. Samuel dijo: yo oraré por ustedes. Y mientras él oraba, ellos estaban derribando el pecado, consolidando la palabra de bendición para sus vidas. La mano de Dios estuvo contra los filisteos. Fíjate, mientras ellos derribaron el pecado, mientras Samuel oraba, Dios derrotaba ¿a quiénes? Cuando los filisteos llegaron, mire, cuando el diablo viene a derribar esta iglesia, se estrelló con el Señor. Así nosotros menguemos, no tiene ni la autoridad ni la potestad para venir a destruir. Aleluya. Bien fuerte, porque es para nuestro Dios. La mano de Dios estuvo contra los filisteos, hizo un estruendo y fueron derribados, fueron vencidos. Israel sacó armas, porque hay cristianos que están listos. Puño santo, mijo. No, sí. Palabras santas. Tremendo, ¿no? Tenemos que corregirnos. Cuando la Biblia nos invita a corregirnos, es para salvaguardar nuestra integridad. Jesús quiere que tú y yo nos vayamos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Yo no me quiero quedar aquí. ¿Usted sabe lo que es disfrutar en el reino y la mesa? ¿Y cuál es la silla mía? Hay cristianos que dicen: no importa que yo sea el cristiano 3500. No, estás pensando mal. Yo quiero ser el número 1. Y ese es el privilegio que nos da Jesús, estar ahí ante el trono. ¿Sabías tú que Jesús intercede por nosotros? No deja de hacerlo. Padre, mira esta familia, Padre. Y Él se admira de nosotros, los intercesores, los que tenemos la capacidad para interceder por los demás, no pensando ni en nosotros. Eso es maravilloso cuando tú estás orando y tú dices: Señor, mi hijo va a cambiar, Señor, mi cónyuge va a cambiar, Señor. ¿Tú crees que no se mueve la gloria de Dios? ¿Cuántos dicen amén? Jesús llegó. ¿Dónde está Lázaro? Dice María: no, ya llegaste tarde. No ve que ya está podrido ya. Si crees, María, si crees, gracias amor, Marta, por eso los dos se dan una sola. Aleluya. Si crees, Marta, verás. Dice Jesús: quiten la piedra. Y yo me imagino todos ahí. ¿O no? Más de 24 horas. Cuando abrieron la piedra,
Jesús dijo, Lázaro. Y Lázaro salió. Así hay cristianos. Yo me imagino Lázaro cuando salió, todo envuelto, y comenzó a desenrollarse todo ese... ¿Qué pasó aquí? Y Lázaro, ¿qué pasó aquí? Y todo el mundo... ¡ay! Dice Jesús, yo soy la resurrección y la vida. ¿Cuántos dicen amén? El que esté muerto vivirá, dice el Señor. Aleluya. Santo eres. La mano de los filisteos, la mano de Dios estuvo contra los filisteos. La tierra de Israel fue restituida, y esa es la paz que no se ve aquí. Los campesinos, proceso de paz, entreguen sus armas, y la tierra de los campesinos que todavía estoy esperando, la tierra de los parascos y la tierra de los guerrilleros de la FARC. Yo leo una cantidad de cosas, hermano. Ahora viene Petro, y la tierra ¿qué? Qué pesar. Madres diciendo, los perdono, masacraron a mi familia, los picaron y yo los perdono, llorando. Admiro a un coronel, porque él pidió perdón y dijo yo masacré a muchos, llorando también. Eso es reconocer que se ha cometido un error grave. Tú sí reconoces las faltas y los pecados, porque los pecados son graves delante de Dios. Cuando tú no haces lo bueno, es pecado. Tú te levantas por la mañana y ves a tu esposa y no le dices ni buenos días. Amor, te quiero mucho. Ya se te contó como pecado. Ya. Si no oras, se te cuenta como pecado, porque tienes que pedir la dirección del Señor. Yo aquí di un ejemplo, me levanté para el seminario y me fui y no oré y casi me llevo una moto por allá llegando al seminario. Se voló el semáforo del otro. Yo dije, santo, necesitamos los ángeles. Dice Hebreos capítulo 1, se los dije el domingo pasado, que Jesús es mayor y por lo tanto los ángeles están al servicio de Él. Por lo tanto Jesús los coloca al servicio de nosotros. Señor, manda a tu ángel que acampe alrededor de nosotros. Miren lo maravilloso. Restituyeron la tierra y hubo paz. Versículo 13 y 14. Hubo paz con sus enemigos. Si tú tienes un enemigo, compañero de la universidad, compañero de trabajo, el hijo que está en la casa, el cónyuge que está en la casa o el vecino, si tú tienes un enemigo, dice la palabra de Dios que el Señor trae paz. ¿Sabes cuál es el problema? Que tú no quieras esa paz, porque la mano de Dios está sobre cada uno de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Samuel hizo un altar, edificó el altar donde todo comenzó. Capítulo 4, versículo 1. En el mismo sitio que comenzó el pleito, en el mismo sitio el Señor liberó, y por eso Samuel dijo, voy a hacer un altar. Los problemas no se solucionan en la calle. Si comienzan en la casa, van y se lo cuentan al vecino, se lo cuentan al otro. ¿Qué pasa, mijo? Creo que si tienes una persona de confianza, un psicólogo, un sacerdote, un pastor, tienes que acercarte si tú ves que de confianza. Pero no, ahí se lo cuentan y ese se lo cuenta a todo el mundo y todo el barrio ya sabe cuál es el problema. Menos el pastor. Así ha pasado. Y a su nombre, Samuel hizo un altar donde todo comenzó. Cuando tú crees que hay reconciliación y paz por algún conflicto dentro de la casa, ya tú sabes que tienes que hacer un altar para Dios.
Y si el enemigo derribó tu altar, tú lo levantas otra vez. En el nombre de Jesús está de pie. Ebenezer, donde todo comenzó, donde el pecado se había enseñoreado de Israel. La disposición de Samuel e Israel era depurar el pecado. No se quedaron de brazos cruzados, tampoco tú. La disposición tuya, así como la de Israel, se reafirma con las prácticas espirituales para cambiar tu actitud. No dejes de venir a los servicios. Ay, que yo no sé orar. Te estás perdiendo el jueves. El jueves te enseñamos a orar. Pero no, yo qué voy a hacer el jueves. En una escuela dominical no te enseñamos a orar, pero el día jueves sí te enseñamos a orar. Pero no. Y yo admiro los que están ahí pendientes de la enseñanza y reciben bendición. ¿Cuántos dicen amén? No se quedaron de brazos cruzados. Esa es la disposición y eso se reafirma en las prácticas espirituales. Si hay servicio, si hay ayuno, yo voy. Si hay culto de oración, yo voy. Si los jóvenes van a hacer una actividad para recoger fondos y la gloria de Dios se va a mover, entonces yo voy. ¿Cuántos dicen amén? Y al final compro una papa rellena, una empanada. Y si no, y si tengo colesterol, pastor, venga acá. ¿Cómo hace esta papa? ¿O no? O se la doy a mi prójimo. Véngase preparado para darle a su prójimo. Yo no sé quién es tu prójimo aquí, quién es tu llavería. Pero no venga sin un peso, venga con platica. Venga acá, hermano. Pida lo que quiera ahí. Y ese hermano, ¿qué va a decir ese hermano o esa hermana? Mire, yo les cuento a ustedes que yo y mi esposa somos bendecidos, los dos, mis hijas. En este caso no. Hay una pareja que todos los años nos lleva a un restaurante. Y este año fuimos. Yo decía, enero, febrero, se le olvidó a la pareja llevar. No, sí. Cuando de repente, pastor, y nos llevó a un restaurante que se llama El Potrerillo, por allá por Robledo. Hermano, llegó ahí. Pida lo que usted quiera. Y yo dije, ay, la carta, no, todo es electrónico, todo es con el celular. Y yo mira a mi esposa, hermano, esto es curioso porque cuando yo estaba pelado, me comía una libra de yuca con un cuarto de carne. No, sí. No, sí, hay la necesidad en ese tiempo. No había plata, mis padres no tenían. Y cuando yo pedí esa carne, hermano, 1 kilo de carne y un pedacito de yuca así. Al revés. No se lo digo. Mejor dicho, yo me quedé sorprendido. Yo dije, yo no me persigné porque no soy católico, pero yo dije, Señor. Y el hermano, pida. Y pedimos un jugo. Y después me quedé yo mirando allá, disimuladamente a ver cuánto pagar. Y el hermano pagó más de 200,000 pesos. Yo creo, mi hermanos, que el Señor nos bendice. ¿Cuántos dicen amén? Cuando tú tienes disposición para cambiar de actitud, cuando tú tienes disposición para cambiar tu corazón, tú haces lo que hace Israel. Derrama agua delante de Dios, limpias. Simbolizas purificación a través de los servicios que tú hagas. Y esto es interesante porque la disposición tuya es derramar agua de vida. ¿Cuántos dicen amén? Y esa agua de vida se llama Jesús. Jesús dijo, el que cree en mí, como dice, de su interior, agua para lavar a tu familia, para lavar a tu empresa donde trabajas, para lavar todo lo que tú estás tocando.
Es Jesús quien corre dentro de ti. Si crees como dice la Escritura, no es como a ti te parezca. Porque aquí nos equivocamos muchas veces, que el Señor sabe que yo me tiene que bendecir, sabe que yo no puedo dejar, no. Es el nuevo comienzo. Israel dijo, depuro el pecado y un nuevo comienzo, y no tuvieron ni necesidad de pelear, porque el Señor pelea nuestras batallas. ¿Cuántos dicen amén? Si estás enfermo, en el nombre de Jesús eres sano. Si tu familia está destruida, en el nombre de Jesús es restaurada. ¿Qué es lo que no hace Dios por nosotros? Elohim, Yahvé, Yeshua. Efesios 5:25 dice: esposos, amen a su cónyuge, así como Cristo ama a la iglesia y la purificó lavándola con agua mediante de la palabra. Te digo una cosa, yo purifico a mi esposa todo el tiempo con esta palabra. Se lo digo para los casados que están aquí. No, pero es que yo no lo puedo perdonar. No, pero es que purifícalo, dice el Señor, hombre o mujer. Mediante, pero es que algunos cónyuges ni leen la Biblia. ¿Cómo van a purificar? Salmo 23, versículo 1 y 2, el Señor es mi pastor. Entonces, ¿por qué hay pelea? ¿Por qué hay engaño? ¿Por qué hay insulto? ¿Por qué hay ira? Eso significa que algo te está faltando. Pero a veces parafraseamos y decimos amén, pero no decimos se va esto en el nombre de Jesús. Y algo más interesante, dice: nada me faltará, me hará descansar junto a aguas de reposo, me pastoreará. ¿Cuántos quieren ser pastoreados por el pastor de pastores? Amén. Si tú no tienes reposo, es porque el pecado está depurando tu vida espiritual. Pero hoy, la gloria de Dios te está diciendo: sí se puede. ¿Cuántos creen? ¡Aleluya! Santo es Señor. El cristiano, voy a terminar con esto, tiene la obligación de cuidar a su familia. Sí o sí tienes que cuidarla. Sé que algunos cónyuges, cuando ven a su cónyuge, tienes que cuidarlo, quieras o no quieras. Como hijo de Dios, tienes que cuidarlo, tienes que santificarlo, tienes que purificarlo. Tú eres el intermediario. Quizás él está pidiendo auxilio. Así como la familia más amplia, tu prójimo. Yo creo que si tú cuidas a tu prójimo, amas al Señor. El Señor resumió todos los mandamientos. Mientras el Antiguo Testamento daba 10, el Señor dijo: con estos dos no tienes necesidad de aprenderte los demás. Amarás al Señor tu Dios con todo y amarás a tu prójimo. Exactamente. Y si yo a mi prójimo no lo amo como me amo a mí mismo, tengo problemas. Porque yo estoy seguro de que tú todos los días te levantas y te cuidas y dices: uy, me miro en el espejo, uy, me salió esta cana. No, pero sigo siendo hermoso, sigo siendo, ¿o no? Te cuidas, te compras pomaditas para la cara. Yo le dije a mi esposa: ¿tienes crema por ahí?
porque me sentí las manos como mojosas y quedé oliendo como a chocolate. No sé si fue que cogí la... Y yo siempre me miro, porque una vez en un cumpleaños una hermana me regaló una crema Nivea. Yo dije dentro de mí, ¿será que la hermana me ve mojoso todo el tiempo? No, sí. Yo creo que nosotros debemos cuidarnos. Tú sabes que no puedes abusar de la grasa. Pero no. Hoy es domingo, vámonos a comer afuera. El colesterol está matando a la gente. Yo a veces me siento mal cuando como por fuera, porque no hay como la sazón de mi esposa. Y mi esposa sabe que la sazón mía es buena, no importa si sea tajada con queso, pero es buena. Sí, es así. La intercesión, dile al hermano que está a tu lado, hay que estar pendiente de orar, dile. La intercesión causó la derrota de los filisteos, porque el clamor llegó a los oídos de Dios, quien los confundió, los atormentó y los venció. ¿Cuántos dicen amén? Por eso es que somos más en Cristo Jesús. Y dice la palabra que los filisteos no volvieron a entrar en el territorio de Israel. El diablo no vuelve a entrar a tu casa. No vuelve a generar crisis espiritual. No volvieron a entrar en el territorio de Israel porque la mano de Dios estaba con Israel. Qué bueno sería que cuando Dios extiende su mano, tú estés dentro de esa palma. No estés fuera, dentro. Colócate de pie. Cierra tus ojos. Y si tú quieres agarrar al hermano que está a tu derecha y a tu izquierda, tómalo de la mano. Padre, en el nombre de Jesús, que la bendición tuya, oh Padre Celestial, esté sobre tu iglesia. Que la bendición de tu Hijo amado Jesucristo, quien intercede a la diestra tuya, Señor, esté sobre tu iglesia. Y que la bendición del Espíritu Santo, Señor, esté sobre tu iglesia y sobre cada uno de los que están aquí, Señor. Familias representadas, hermanos en Cristo, Señor, por las visitas, oh Dios, en el nombre de Jesús.